básicamente lo que surja. Quiero aclarar una cosa, y es que como esto va del tema del Islam y algunas de estas cuestiones, voy a ser lo más académico posible respecto a esto. En plan, lo que es respetando ya no el hecho de la religión en sí, sino de manera académica, entendiendo lo que es el Islam y entendiendo, porque al final yo lo he estudiado, al igual que el hinduismo, cristianismo, el judaísmo, que lo mío, bueno, en general, me ha entrado dentro de, aunque bueno, ya esto lo he querido yo agregar a lo que es la historia pura que yo he estudiado, sino también le he querido agregar eso, ¿no? De las religiones y demás. Concretamente esta que he mencionado, ¿no? Y obviamente el Islam, como digo. Entonces, voy a intentar ser técnico, académico con esto, porque al final esta chica creo que son musulmanas también, por supuesto. Y bueno, y la invitada también, creo que la invitada del contexto es como que los padres eran testigos de Jehová o algo así, y ella fue testigo de Jehová, creo, o algo así. Creo que es el contexto, ¿eh? Ya lo vemos ahora y ya está, pero es algo así el contexto para que esté claro, o sea, para que esté claro. La invitada está Yosune Yarsa, y viaje contra mis propios principios, algo así se llama este título de este podcast o programa en sí, que como digo es joya, porque tienen, vaya, una barbaridad. Entonces, ella pues como que los padres eran testigos que van, algo así, y ella pues creo que llegó a ser testigo que van en algún momento, o antes ni siquiera era eso, se burlaba de todas las religiones, no sé qué, algo así, y luego posteriormente pues termina siendo musulmana, ya no se para es decir, se convierte al Islam. ¿Ya? Algo así es el contexto, no lo tengo muy claro, para eso vamos a reaccionar. Pero bueno, es por dar un contexto inicial. Y como digo, aclarar esto, ¿no? De esta parte de que voy a intentar pues, ser académico con esto del Islam y demás, ¿no? Por supuesto, hay cosas que dan risa en cuanto no al Islam en sí, sino a las cosas que ellas dicen, por supuesto, y eso, bueno, ese es su chiste, su burla, ¿no? Que son, obviamente, aquí no tienen nada. Entonces, eso es una opinión, ya eso es lo que yo digo, por burlarme, pero claro, es que dicen muchas cosas estúpidas. Ya no en este, porque no sé, pero en muchos otros vídeos dicen cosas estúpidas en general. Entonces, el punto, que ellas a veces se burlan un poco de esto de supuestamente el desconocimiento que tiene la gente del Islam con ciertas cosas, pero o ellas mismas no lo conocen o deciden ignorarlo de cierta forma. Ciertas cosas de las que ellas se burlan, ¿verdad? Del desconocimiento de la gente, de algunas cosas, y ellas se burlan de eso. Y como digo, o ellas mismas no conocen su propia religión, pues deciden ignorar esas cosas. Porque claro, ellas no viven en ningún país, digamos, que tenga el Islam como, o sea, que el gobierno sea de islamista o en general que sea como un país musulmán abiertamente. Eh, Así que claro, en España, todas ellas, entonces claro, el contexto es distinto. Pero bueno, el caso, que quería aclarar esto de la parte del Islam y demás, para que no haya problema antes de siquiera empezar a reaccionar a eso. Pero bueno, comencemos. Prepararlo, Porque el programa de hoy... Mira, es que es para... ¿Llevas un cojín? Ya lo llevas, vale. Lo llevo, bien, para no caerme, siéntate sobre bien, todo. hija. Os va a encantar, Sí. estoy absolutamente segura de ello, ¿o no? Hombre, y tanto. Os va a encantar. Como todos los programas de Un Tiro que Surfa. Claro que sí. Como todo, todo, claro que sí. Qué confianza. Venga ya, hombre. Oye, Yasmina, A ver, te voy a hacer una pregunta. venga. ¿Crees que se puede ser de izquierdas y tener prejuicios racistas? Sí, aunque muchos te dirán que puedes ser musulmana y española sin querer ser árabe. Pues claro, yo creo Puede ser musulmana y española sin querer ser árabe. Como si se pudiera querer ser algo, ser árabe en sí, como si pudiera querer de alguna forma, como... No entiendo esto, de verdad, es que dicen cosas estúpidas que ni me pongo a analizarlas mucho porque es que me explota la cabeza y me pongo a analizarlas un poco. Dejémoslas como cosas que no... Sé que si ser de izquierda y tener prejuicios racistas y no sé qué... Bueno, o sea, de izquierda, pero ¿de izquierda qué contexto? ¿Qué tipo de izquierda? Esto es lo primero. Dilo mejor. ¿Se puede ser comunista y ser racista a la vez? ¿O ser socialista y ser racista a la vez? Pues es que sí. Ampliamente. Documentado históricamente. Esto no es una opinión. Ampliamente. Tampoco lo estoy diciendo como algo malo en sí. Estoy diciendo como una realidad. Describiendo lo que hay. ¿Se puede ser? No es que se pueda. Es que se ha sido. Abiertamente, además. Entonces, que sí. ¿Y se puede criticar el machismo, el racismo, la ultraderecha y al mismo tiempo a la otra procesando. Entonces, de ahí como que... ¿De qué están hablando? En la cara. La otra está preguntando, ¿no? ¿Se puede... ¿Cómo es? ¿Sí? Puede... ¿Y se puede criticar el machismo, el racismo, la ultraderecha y al... Me encantan los términos de eso, ultraderecha, y no lo verías. Esta gente
al mismo fumada. tiempo denunciar cosas que no funcionan en tu propia comunidad? Hombre, pues yo Denunciar cosas que no funcionan en tu propia comunidad. Sigo sin entender nada. Pero bueno, oye, esto va a ser la norma de este video. No se entiende nada. supongo que sí. Supongo. Pues hoy con nosotras tenemos a una persona que va a hacer o hace todo esto. Madre mía, ¿la presentamos ya? Hombre, ya. ¿Estáis preparados? Estáis mucho en redes vosotros, ¿no? Vais a flipar. Pues venga. Venga, cámara con Yosune. ¿Qué tal? Alaikum. Alaikum salam. ¡Qué ¿Qué mona tal? ella! ¡Salam alaikum! ¿Cómo Y nosotras estás? aquí. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Qué mona Yosune? ella. Bien, muy emocionada. Muchas Ay. gracias por invitarme. Ha sido un viaje duro para venir hasta aquí, pero ha merecido la pena. Va a merecer. Muchísimas gracias por Sí. venir. Sí, la verdad que Desde estamos el País súper- Vasco. No. Hemos venido desde Murcia y han sido 9 horas y se ha roto el aire acondicionado del bus. Madre Guau. Una pesadilla. Pero Bueno, Madre mía, ya bueno. estáis aquí. Qué trágico, ¿no? Qué trágico como los cubanos pasamos caros de pinga, ya. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso no pasa nada. Eso no es importante ahora. Aquí venimos a hablar de otra cosa. Bueno, pero bueno, problemas de primer mundo. Tómate el té, Alhamdulillah. Yosune, bien, relájate, que estás aquí Que en empezamos. espacio amigo. A ver, tú eres creadora de contenido. Esta zona, ¿cómo se llama esto? Como es zona friendly. ¿Sabes? Espacio amigo, espacio, ¿cómo se llama? Espacio protegido, esto, ¿cómo se llama? Un espacio sano. Quiero un espacio sano para poder yo hablar. Un espacio. Además de todo lo que hemos explicado antes, y también conversa para aquellos que no lo sepan, ¿no? No me gusta mucho la etiqueta de conversa. ¿Regresada al Islam? ¿O Tampoco, ni eso? no me gusta, pero siento que son necesarias las etiquetas, ¿no? Para poder poder hablar desde una experiencia, una vivencia sin que nadie te invalide. Vale, Entonces son necesarias, pero no me gustan. Me gustaría poder decir soy musulmana española. claro, es Sin que es más, verdad. sin Venga, va, más. pues repetimos. Eres creadora de contenido y musulmana. Eso es, bien. musulmana española. ¡Ole! ¡Qué bien ha quedado! No vaya a ser que se ofenda, vamos a repetir, por favor. No vaya a ser que se ofenda. Que cuidado. ¡Cómo me gusta! Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a poner otra etiqueta. Tienes 27 años, Sí, eso sí. sí. Y hace, bueno, pues 2 años que te convertiste al Islam, Van a ¿no? hacer 3 en noviembre. Van a hacer 3 en noviembre, tú fíjate. ¿Cuál es la clave de este cambio? Bueno, ha sido muy montaña rusa, pero yo diría que lo que hizo que mi corazón se abriese al Islam fue el pueblo palestino, su resiliencia. Dieron una imagen del Islam que yo no había visto en mi vida, derrumbaron muchos prejuicios que me hicieron poder descubrir el Islam por mí misma desde cero. Yo era muy islamófoba y de hecho yo solía decir cosas como el profeta del Islam, ese que se subió a una colina, se fumó 3 porros. Y le decía a Mahoma también. Y decía que había que prohibir todas las religiones, incluida el Islam. Y ahora te podría decir que el profeta Ali Salatu Salam es el hombre que más amo en toda la faz de la Guau. tierra. Se me ha puesto la piel de gallina y Guau. todo. Sí. O sea, Qué es heavy, qué increíble. O sea, sí, porque... O sea, de un extremo a otro. ¿Y qué pasa? ¿Solo por el pueblo palestino? Quiero decir, esto hace 3 años. Vamos a ubicar qué pasó hace 3 años en Palestina, que empezaba otra... No, lo del 7 de octubre el fue octubre. después. O justo ahí. No, fue en 2021, O sea, ¿no? Sí. sí. O sea, pero bueno, tú me imagino que conoces la causa del pueblo palestino, empiezas ahí, te llama la atención, te conviertes y un poco te arrepientes de todo lo que habías dicho, claro. Por supuesto. Pero bueno, como soy un libro abierto, pues a que me llevo. Qué fuerte. Qué heavy. Vale, Sí. vale, pues ahora ya nos Bueno. ubicamos, ya sabemos el motivo por el cual tú Bueno, te muy bien. adentras, ¿no? Ahora Y- También tengo mis experiencias místicas, pero no me apetece que me funen. Vale, Vale, pero digamos que estabas en una época, ¿no? De encontrarte. De despertar ¿no? espiritual totalmente. Eso. Yo tenía una imagen muy caricaturizada de lo que era el Islam y lo que era ser musulmán, y ellos me derrumbaron un poco ese molde. Yo tenía Pero bueno, toda esta gente también son como feministas y toda esa bobería. Digo yo, ¿no? Que, bueno, feminismo, entendiendo el feminismo por lo que es el feminismo. No, que yo interpreto de tal manera, no. Eso es lo que tú crees, lo que tú interpretas, tu problema, o sea, tu vida. Pero eso no es feminismo. Quiero decir, feminismo es una cosa, ¿verdad? Igualmente como un concepto, digamos, y lo que es un movimiento social y cultural, o sea, político, social y cultural, que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos, cuidado. Igualdad de derechos. Entonces, feminismo es compatible con lo que es el Islam y bueno, con esa cultura y demás, y en sí mismo, con la religión, no tanto la cultura, bueno, van de la mano, pero lo que es la religión en sí, con el Islam. Bueno, viéndolo desde el punto de vista, como dije, parte, digamos, desde el punto de vista académico, para que se entienda, explicándolo con lo que es el Islam en sí, vamos a ponerlo bonito y para que es como mínimo problemático.
bastante problemático, es el feminismo. De hecho, estos movimientos feministas, progresistas, esto y lo otro que hay en algunos países musulmanes y demás, al final han hecho poco o nada, realmente. Por desgracia, porque al final, bueno, obviamente hay cosas que se toman, bueno, se abusan de ciertas cosas. Lo que es el Islam en sí, como digo, es como mínimo problemático el feminismo, porque ya de por sí, ese feminismo, concretamente, estoy diciendo lo que es el feminismo en sí, no lo que tú crees que es el feminismo, no, lo que es el feminismo en sí, dando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ya es problemático con la propia divinidad revelada del Islam. Sí que al final la mujer y el hombre se supone que tienen que complementarse, pero no son iguales, y tampoco tienen los mismos derechos, pero se supone que tienen que complementarse. Esto es la divinidad revelada, lo que hay, ¿no? Lo que se tiene. Y lo que hay explicado, y el dogma, la doctrina que hay, esa estructura, como mismo en el cristianismo hay un dogma, hay una estructura, hay una doctrina, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero esto es lo que hay, lo que se tiene, y cada uno lo puede investigar como quiera y estudiarlo, por supuesto. Para el que tenga dudas, ¿no? Con estas cosas. No, es que a lo mejor no es tanto así, no, lo puedes estudiar, si al final está ahí todo, puedes investigar. Entonces hay una estructura dogmática, y claro, y entre ellas está esto, como digo, de que no son iguales el hombre y la mujer, en cuanto a los derechos me refiero. Es más bien un complemento, pero por ejemplo, el hombre a nivel de decisiones económicas, en asuntos económicos, en la casa o así, además de que el hombre es el guardián y protector, eso tiene un nombre también en el Islam. Y lo que es en sí, en decisiones económicas o así, la opinión del hombre vale, es decir, la de la mujer vale la del hombre. Y esto es, también es doctrina, esto es algo dogmático también, esto es parte de la estructura de lo que es tanto la parte chií como suní, da igual, lo que es el núcleo, no importa, en el tema de los musulmanes ortodoxos, todo esto, lo que es el núcleo en sí, o sea, bueno, sí, el núcleo principal, da igual, chií, suní, no pasa nada. Igualmente, tienen como, o sea, convergen en esto, es decir, están 100% de acuerdo en estas cuestiones. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo al principio, de que es problemático, muy problemático, muy problemático. De que creen contenido, cosas así, bueno, eso no tanto. Siempre y cuando cumplan con las normas, no tiene por qué ser problemático crear contenido, tú como mujer, ¿no? Siendo musulmán. Pero lo que es ser feminista, sí. Como digo, por ser benevolente como esto, no venimos problemáticos, muy problemáticos. Entonces, ya no solo por lo que he dicho ahora, sino porque la estructura, el dogma que hay, pues, no te permite eso. O sea, no te permite esa... Porque puede ir en contra, puede ser justificado por los juristas del Islam y demás, y las propias autoridades del Islam. Puede ser visto como, bueno, como ir en contra de esa divinidad revelada. Y contra los propios versículos coránicos, es decir, contra el propio Corán. Que al final, no es como que lo que supuestamente estas corrientes más progresistas, feministas, humanas, estas corrientes, intentan como de cierta forma releer los textos de alguna manera e intentar reinterpretar algunas cosas para que, bueno, para que haya más esa igualdad. Bueno, pues la mayoría de estas cuestiones están rechazadas totalmente por los altos cargos del Islam, por, digamos, lo que rigen todo esto. Entonces, y por, bueno, por, como digo, pues son, en este caso, los líderes. Son bastante dogmáticos con todo esto y hay una estructura, repito, bastante construida alrededor de esa parte revelada, esa divinidad. Todo esto puede atentar contra esa divinidad. Puede intentar buscar esa igualdad o algo. Así que, como mínimo, por dejarlo bonito, es problemático. ¿Vale? ¿Tú quieres? Sí. Como digo, como mínimo es problemático. Como mínimo. Pero bueno, vamos a continuar. Quería aclarar eso, ¿no? De la parte del feminismo, porque supone que todas ellas son feministas, pero bueno, y musulmanas. Bueno, Pienso en mi cabeza. pero como dije, quiero ser técnico. No quiero estar aquí, en plan, contaminando con mi juicio, con lo que yo crea respecto a nada de esto. Mi juicio, o lo que yo crea, lo que yo opine, bueno o malo, me gusta o no me gusta, no va a entrar aquí, en este video. Va a ser más bien, como digo, técnico y académico, con todo lo que he dicho anterior. Espero que se haya entendido. A veces me enredo un poco con algunas cosas, pero bueno, intento que se entiendan sin complicarlo tanto y resumiéndolo muy vagamente. Por supuesto, estos son temas más complejos, no son así tan simplistas. Lo que pasa es que, claro, yo no me voy a extender aquí explicando las cosas de una manera súper extensa, cuando al final cada uno también lo puede estudiar por su cuenta y lo puede investigar por su cuenta, o puede ver podcasts enteros hablando exclusivamente de lo que es el Islam. Así que bueno, como digo,
lo voy a dejar como resumido, no voy a estar tampoco extendiendo. Vale, vale, perfecto. Luego también hay que destacar que naciste en una familia de testigos de Jehová. Así es. Entonces, ¿dirías que tu paso al Islam fue una ruptura con la religión que conocías o una búsqueda espiritual que ya estaba en ti de por sí? Pues no te creas, porque cuando dejé los testigos de Jehová, muy jovencita, por ahí con 12 años o así, me acuerdo que me lancé al mundo, como le llaman los testigos de Jehová, la dunia, ¿no? Pero dentro de los testigos de Jehová es aún un concepto mucho más fuerte, porque todo está prohibido, estás súper protegida desde que eres pequeña. Yo simplemente me lancé al mundo y me lo quería comer, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de vivir y también cometí muchísimos errores. Nunca pude decir soy atea porque el decir soy ateo, y perdón por los ateos, me parece como algo muy absolutista y de una persona que es poco humilde. Yo me reconocía agnóstica, sí que es verdad que tenía un... Bueno, el absolutismo no tiene nada que ver con ateísmo, pero bueno, no sé, supongo que no se refiere a lo que es el absolutismo en sí, sino como algo más, algo muy absolutista, como algo muy cerrado, algo muy como, supongo que sea eso, porque lo que es el absolutismo no tiene nada que ver con ateísmo. una herida religiosa muy grande y entonces yo dije, seguro que hay algo, una potencia, algo muy grande, yo me siento protegida, pero no sé cómo llamarlo. Wow. Y pasaron muchos años hasta que yo regresé al Islam. Obviamente, un poquito antes empecé a leerme la Biblia, estaba como buscando mi Claro. camino y... Con pues, ahí con se tu presentó. familia, cuando rompes con el tema de ser testigo de Jehová, todo bien. Bueno, Bueno, al principio fue una cuesta, lucha, sí, claro. sí, sí. No, Me porque imagino. sabemos que tienes muy buena relación con Sí, tu sí. madre. O sea Sí, que... sí, ahora mismo la verdad que alhamdulillah, muy bien en ese aspecto porque ella como piensa, claro, los testigos de Jehová no piensan que Jesús sea Dios, entonces compartimos muchas cosas, yo encima me centro en puntos... Y el Islam tampoco, por supuesto, o sea, los musulmanes tampoco creen o sea, no creen que Jesús sea Dios, por supuesto, tampoco los judíos, es decir, el propio judaísmo y el Islam y los testigos de Jehová no creen en que Jesús sea Dios. Y esto es un núcleo central del cristianismo y tienes que creer en eso obligatoriamente si eres cristiano. en común, entonces, Y ya está. alhamdulillah, sí. Y paz para ti, paz para mí. Sí, hemos pasado también un proceso increíble porque mi madre, por ejemplo, ha pasado de decir, me encontraba rezando en la habitación y decía, me estás metiendo a Satanás en casa. Y yo lloraba y verme con un hijab la hacía sufrir muchísimo. Claro. Y sin embargo, fíjate, luego pasé a comer con ella en un restaurante y que me dijera, no, es que bueno, no sé, profeta no, pero bueno, un buen hombre era. Ah, pues mira. Del profeta Ali Salatu Salam. Qué O sea fuerte. que, alhamdulillah, Qué bien, no me qué puedo fuerte. quejar, soy muy afortunada en ese Sí, aspecto. sí, porque hay casos que no son tan Profeta no, pero buen hombre, ¿no? Como mínimo. positivos, ¿no? Muy amable. Oye, ¿y dirías que Sí. encontraste la paz en el Islam? En el Islam es un proceso con sus altos y sus bajos. En la comunidad musulmana diría que no, aquí en España, porque en otras partes es diferente. Yo siempre digo, los musulmanes nos extendemos desde África, China, que parece que eso a veces no se tiene en cuenta, que en China hay entre 30 y 50 millones de musulmanes, no se sabe con exactitud. Y sí, básicamente eso. O sea, que es un sí pero con peros, ¿no? Entreabierto. Es que yo pienso que el Islam en 2 años y medio, aunque parece una vida y parece que llevo siendo musulmana desde que nací, no es así. Entonces a veces das pasos por la gente, no los das realmente por Allah, sino porque te sientes presionada a mantener un estatus o mantener una imagen para que nadie se te pueda echar encima y te ves obligada a dar pasos para que se te tome en serio. Lo típico que hablas de, a mí me pasa, hablo de Islam, uso términos súper complejos y el primer ataque que se me lanza es, pero si ni siquiera llevas puesto el hijab, ¿cómo puedes estar hablando de pero- No, pero ¿cómo es posible? Vienen las otras. No, a nosotros nos hacen lo mismo, así que no te preocupes. Es que el hijab, es lo que digo. Es como que intentan ver como que la gente desconoce el Islam. Claro, yo entiendo que al final esto es como un prejuicio que tiene la gente de, bueno, el hijab. Pero es que el hijab es obligatorio. Y esto viene ya del propio Corán. Esto viene del propio Corán. Es decir, donde se dice que la mujer tiene que taparse, obviamente el pelo también, solamente mostrar la cara y las manos. Eso está en el propio Corán, versículo coránico. Entonces, esto es, y el consenso clásico que existe en los musulmanes ortodoxos, sean de donde sea, es decir, sean de la parte que sea más extremista, un poquito menos extremistas, chií, suní, da igual, y de las propias 4 escuelas islámicas, hay un consenso en esto, en que es obligatorio el hijab. Ya el niqab, bueno, el niqab es distinto. Ahí, básicamente, no es, digámosle,
por decirle así, no es obligatorio. De la misma manera que lo es el hijab. Pero el hijab, pues repito, es obligatorio. Lo que pasa es que en España, claro, no estás en un país, pues lo mismo, estás en un país musulmán. Por ejemplo, a ver, tampoco en un país con una cultura, bueno, en general, con una influencia obviamente enorme de lo que es musulmán, aunque el gobierno no sea islámico como tal, es decir, no tenga el Islam como religión oficial ni nada así, la parte del gobierno, quiero decir, como por ejemplo Turquía, ¿vale? Pero obviamente la influencia enorme musulmana está ahí, clarísimo. Entonces esto no... Pero bueno, estoy poniendo este punto para que se entienda el hecho de que, claro, ella es como que, ¡ja! El hijab, escucha al ignorante que no sabe nada. ¿Qué? Claro, obviamente la gente puede que te lo diga por el prejuicio, pero el hecho es de que es una realidad de que es obligatorio. Aclarando que, bueno, aquí no estoy dando opiniones, bueno, lo aclaro porque es mala costumbre, pero no estoy opinando nada aquí. Es obligatorio. Vale, esto es un hecho. Es lo que hay, es el consenso clásico que hay en el Islam. Ahí, como digo, no llevar hijab es, puede interpretarse como, bueno, estar en contra de esa divinidad, de la revelación. Literalmente estar en contra de la divinidad, estar en contra de Dios. ¿Ah? Para el Islam. Pero sí. Y para alguien musulmán. Sí, es así. Que es radical, que no sé qué más. Es así. Es decir, es obligatorio. Es el consenso clásico que hay. Entonces esta gente lo dice como, ¡ja! Escucha, que es así. Lo como digo, están en España, entonces claro. Y ya, bueno, no hace falta. Prudencia, Bueno, y lo que práctica- dirá. Claro, nadie te va, además de la presión social también en cierta forma, porque en eso juega también la presión social de llevar hijab y esa serie de cosas en la propia religión y este tipo de países que tengan, sean mayoritariamente musulmanes, ampliamente musulmanes, los países. Pues por supuesto, un componente social también, de cierta forma. ¿No? Digamos, eh, claro, no llevarlo es como, bueno, vuelvo y repito, esto es en los países que se te permita no llevarlo de cierta forma, o que haya un poquito menos pues claro, eso también puede ir en contra de la propia Sharia y tener problemas con la Sharia. Claro, puede tener problemáticas directamente con la Sharia. Ah, lo cual ya es, bueno, vamos a seguir diciendo como problemático. Vamos a dejarlo como problemático, como mínimo. Voy a utilizar demasiado esa palabra. Pero es que sí, que me gusta mucho usarla. Como mínimo, porque me parece bastante suave y como que igualmente te marca. En plan, bueno, esto puede ser problemático. Esto es como mínimo problemático. Me gusta usarlo porque es que igualmente suena bastante profesional, digamos, y tampoco como que tiras churre así tierra encima de nada. Y no lo dejas ahí como que, bueno, vamos a ponerlo como mínimo problemático. Pasa a ti, nos Y- pasa a nosotros. ¿Sabes? O sea, es como te empecemos a contar, no terminamos. No, no, no. Claro, o sea, toda esta gente ignorante que nos dicen, ¿por qué no llevas hijab si eres musulmana? Pero escucha el imbécil este. La verdad que no, o sea, que no Sí, lo es- tengas en cuenta porque el típico comentario. Entonces, tú ahora mencionabas mucho, ¿no? El hacer las cosas por la gente, ¿no? Y no por Dios. ¿Cómo ha sido tu integración en la comunidad musulmana? ¿Cómo ha sido el recibimiento de Yosune? A ver. Es lo que hablábamos un poco cuando nos conocimos, que yo soy racista, soy una persona racista, obviamente. Mira los ojones, mira, Mira los ojones, Mira cómo se le botan los ojones a esta ahí, Mis ojos se salen de mis órbitas. ¿Sabes? Mira los ojones, ¿Cómo racista? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? No. Racismo aquí, no. Corta eso, corta. ¿Cómo que es racista? No, no puede ser. Mira la otra, no me describir, que mira que yo soy, mira mi color, cuidado, no me describir. Pero bueno, la tipa lo dice abiertamente. Racismo, racista, pero mira, es que lo que me da gracia no es nada de esto, es las caras de ellas. O sea, no es sencillo lo que está diciendo. Es que mira las caras que ponen con todo eso. ¡Wow! ¡Qué racista! Me sorprende. A correr. Vale, sí, vale, sí, vale. nos sigue Mira aquella, me sorprende, dice, me sorprende. chocando. Yo Sí, era sí, sí. racista antes del Islam y sigo siéndolo ahora, solo que me Mira los ojos de... Sí, disimula un poco, fulano, no puede ser tampoco tan... Yo era racista antes de Islam y ahora lo sigo siendo. esfuerzo por no serlo. Y el blanco por no que diga serlo. no soy racista está mintiendo. Pero Porque Por supuesto. Claro. Eso es como decir, el hombre que diga que no es violador está mintiendo. Claro. Claro, normal. Típico, ¿no? Claro, por tener una... El blanco que diga que no es racista está mintiendo. Claro, evidentemente. Porque sí. Y el negro que diga que no ha sufrido racismo también está mintiendo. Por supuesto. Y así. Todo esto aplica para muchas cosas. Ya no solo en color de piel de la gente, sino para muchas cosas. Aplica eso. Oye, es una cosa tan estúpida. Blanco que diga que no es racista está mintiendo.
Oye, oye, de verdad, estos personajes, es que esta gente son personajes, esta gente son algo. O sea, aquí nos tenemos que detener. O sea, ¿por ¿Cómo es posible esto? Aquí no tenemos que detener. ¿Cómo es posible esto? Además, eres probablemente socialista, ¿verdad? Y feminista, por supuestísimo. Y, ¿cómo se llama? Apoyas a la dictadura cubana y al resto de dictaduras como la de Corea del Norte también, por supuesto, estas dictaduras socialistas, comunistas, bueno, socialistas en lo que es estructura y lo que es, y bueno, y en ideología, pues comunistas. Pues, claro, comunismo como hecho no lo puedes aplicar a nivel de lo que es el comunismo en sí. Pero bueno, pues se puede aplicar. Pero bueno, claro, pero ¿cómo es posible que tú seas todo esto y aparte es racista? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? dices que o sea, el blanco, qué quieres decir? ¿Que por naturaleza es racista? Es que se nos socializa de forma racista. Yo creo que incluso la persona racista... Hay que aclarar una cosa aquí. Esto no es más que una persona X, la que sea, simplemente dando una opinión totalmente irrelevante. Lo que pasa es que, claro, decir estas cosas puede ser barbárico de cierta forma y para mucha gente. Un salvajismo, claro. Pero la realidad es una persona dando una opinión totalmente irrelevante. Y estúpido. Evidentemente es algo estúpido. Pero a la vez es irrelevante y no tiene ninguna importancia porque esta gente, bueno, esta chica concretamente, el cerebro, pues, claro, no porque se haya convertido en Islam ni a todo esto, no me estoy tirando por ese lado, sino en general, por la manera de explicar estas cosas y la manera de sentenciar de esta manera lo que está diciendo, pues te puedes dar cuenta que aquí no hay mucho, evidentemente. No por el Islam, ni porque se haya convertido en Islam, ni nada de esto, no por la religión, sino por su manera. Lo que está explicando aquí, su forma de entender. Vamos a decirle su forma de entender las cosas. Bueno. Socializada también tiene como ese desprecio a sí mismo interior, ¿no? Hoy leía a alguien... Es una fumada espectacular para justificar lo que está diciendo, es una salvajada. Y ella está intentando justificar esa forma. No, es que, claro, que si tú dices eso, ¿cómo tú justificas? Es decir, tú partes del hecho de que, o sea, todo blanco es racista. Ya partes de ahí, partes de una afirmación. Todo blanco es racista y el que diga que no está mintiendo. Ya partes de una afirmación y luego intentas justificar esa afirmación. Y ya lo estás afirmando en primer lugar, pero bueno, no importa. Esto son problemáticas a la hora de argumentar y esto, pero bueno, no importa. Esto esta gente, ella no le importa, ella ignora ese tipo de cosas, claro. Entonces, el punto, que parte de esa afirmación, y claro, entonces intenta justificar, no, espérate, es que la gente, no, es que, sí, es como que, claro, es como que ya viene, y la otra dice, pero ¿cómo es eso? Que está intrínseco ya en los blancos. O sea, ya como que es algo que nace con nosotros ya, por ser blancos siquiera, ya desde que nos estamos formando ahí, ya desde la concepción, pues ya, si venimos de padre blanco y por lo que sea, vamos a nacer blanco, o sea, a nacer blanco, pues claro, que ya venimos ahí, ya, eso nace, eso viene intrínseco. Anticolonial que publicaba en sus stories como que los árabes de fuera ven a la diáspora como más superiores porque viven entre el enemigo y tal. Y yo pienso, es que son construcciones que tenemos muy dentro, arraigadas. ¿Y tú en qué comportamientos en tu día a día dices, joder, es que me encuentro que soy racista? Hombre, pues cuando entré por primera vez en una mezquita, yo dije, esto no tiene nada que ver conmigo. Muchos choques culturales, muchos estereotipos que tu mente busca reafirmar y tal. Y sí que notaba que yo, como conversa en este proceso de tazkiya al-nafs, de purificar tu corazón, yo daba pasos, ¿no?, para dejar de ser racista y quizás a veces excusar cosas, aunque tuviera razón, pensando, no, es que claro, yo lo veo desde el prisma de una persona blanca, ¿no? Pero veía que no había feedback por el resto de la comunidad. O sea, era como, si quieres ser musulmana y si quieres estar en estos entornos de mayoría marroquí, tienes que acatar, ¿sabes? ¿Acatar el qué, por ejemplo? Porque igual yo no lo acato tampoco. Puede ser, sí, perfectamente. Claro, ¿de qué estamos hablando en esto? Pues quizás de todo, de la religión. Estamos fumando aquí una cosa así enorme así ahora mismo, estamos aquí ya en un viaje ahora mismo, ya se piró completamente el tema todo, ya es todo divagaciones, es todo lo que ella cree, lo que ella considera, se queda todo en eso, ¿no? Obviamente. Bueno, que tampoco se podía esperar mucho más, pero bueno. Religiosidad externa, de la cultura magrebí, de lo que se espera, del hashuma también. O sea, yo llegaba a estar sola en mi casa, después de haber salido de una ducha, haberme puesto una camiseta de tirantes y de repente en mi cuarto hacer así hacia arriba y pensar, estoy sola, ¿por qué estoy subiendo mi camiseta de tirantes? ¿No? Y ahí me doy cuenta que no es, o sea, hay algo ahí que no es islámico, sino que va más allá, ¿no? Y es un pensamiento que te termina calando y te destruye por dentro. ¿Qué
coño está hablando? Yo no entiendo. Pienso yo que en todas las Claro. culturas hay de todo y España hace no mucho lidiaba con esto mismo, porque si empiezo a contar lo que ha vivido mi abuela, es más de lo mismo Claro. también. Sí. Claro. Nos parecía curioso esto mismo. No es más de lo mismo. Nada que ver, de hecho. Nada que ver. A ver, evidentemente, claro, hay cosas y cosas, por así decirlo, pero nada que ver. Claro, o sea, como que más de lo mismo. ¿Qué te refieres? ¿Qué estás comparando? Es que yo no entiendo todavía. ¿No? Que primero que seas valiente de reconocer y decir, oye, mira, es que soy una persona racista, y al mismo tiempo de izquierdas. Normalmente se suele relacionar que las personas de izquierdas, pues en ese sentido, oye, pues no son, ¿no? O no se autoperciben o ¿Cómo? Claro, autoconsideran racistas. claro, cómo rápidamente demostrar tú, digamos, vamos, quiero intentar explicarlo bonito. ¿Cómo demostrar rápidamente en una frase, en un análisis, tu ignorancia tan grande de lo que es la historia en sí? Rápidamente, ¿eh? En un momentico, un momentico. Y obviamente no tienes que tú saber toda la historia, no. Pero es que hay cosas que, bueno, como mínimo, hay que saberlas, ¿sabes? Y esto de, bueno, la tontería que está diciendo de que, claro, una gente relacionada a la izquierda, claro, es que no, es que, claro, normalmente no es racista o no se autopercibe racista. Sacando de lado el término izquierda en sí, supongo que se refiere a ideologías más cercanas a lo que es el socialismo, ¿verdad? Y a lo que es el comunismo, un sistema más mixto, viendo ideología, obviamente, con su propio manifiesto comunista de 1848 de Karl Marx, por supuestísimo, sus 10 ahí, los 10 puntos del manifiesto comunista para poder ser correctamente comunista en un país, ¿no? Para poder instaurar correctamente. Claro, y decir, no, bueno, tener esa ideología de cierta forma y no sé qué, no es racista. No, no. Claro, no se relaciona con el racismo. Casi nada, casi nada. No es como que en Cuba, bueno, los campos de concentración que habían para testigos de Jehová, están hablando ahí, para testigos de Jehová, homosexuales, por supuesto disidentes del régimen en el momento del triunfo de la Revolución Cubana. Y todo poner Cuba, no más que. Podemos poner, por supuesto, cualquier tipo de régimen, eh, digamos como a ellas les gustan, de izquierdas, cualquier régimen. Claro, que es racista, está en contra de las religiones en sí, porque de por sí estos regímenes, o sea, estos regímenes de, digamos, izquierda, como ellos dicen, este término, básicamente tienen, o sea, coño, que se me va la idea. Es que, como digo, son racistas, por supuesto, estos regímenes, y claro, que han directamente matado y hecho de todo contra, contra gente que tenga, bueno, ya no solo testigos de Jehová, sino también con cristianos en Cuba, como digo, con homosexuales, con negros, metidos en campos de concentración, campos de trabajo, para ser los hombres y dejar ya, bueno, básicamente por estar en contra bueno, esto fue en el comienzo de la dictadura cubana. Entonces, porque claro, es que tampoco, es que como digo, estoy intentando ser como, dejarlo todo como muy técnico. No, yo sé que no me sale todo el tiempo, pero bueno, intento más o menos ahí. Eh, Entonces, claro, es una tontería lo que está diciendo. Obviamente no quiere decir de que los regímenes asociados más a la derecha que no hayan cometido ese tipo de cosas. Claro que sí, pero esto no es una característica, esto no es como algo de que, bueno, es que los regímenes de izquierda o de derecha, con estas ideologías, con esta... Claro, es que estos sí son racistas, estos no. Claro, no, que esto ya es propio del ser humano en sí, de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, independientemente de ideologías, creencias, lo que sea, todas las problemáticas, en este caso del racismo. No es como que, claro, este bando menos, este bando más. Yo no, por lo menos, a nivel histórico, y por dejarlo claro, a nivel histórico, yo no lo veo de manera adecuada valorarlo como mejor o peor, o este bando sí, este bando no, este un poquito menos, este un poquito más. Es igual de grave, igual de destructivo, y lo ha sido para lo que es la humanidad. Entonces, como digo, es una tontería lo que está diciendo, ignorar totalmente la historia, ya como digo, no solo de los regímenes de izquierda, sino en general, del propio ser humano. Esto es algo que ha hecho el ser humano ser racista y matar personas, cualquier tipo de cuestiones, y tener a una persona, bueno, el propio esclavismo, es decir, ya no solo en ese punto, y no solo para el negro, sino en general para los cinco en sí, ¿vale? Para distintas razas, da igual.
carajo, como lo quieran ver. Que al final ha sido destructivo, por supuesto, y como para finalizar ya, como estaba diciendo, que esto no depende de una ideología o de izquierda o derecha, de bandos, así, vamos a términos. No va de eso, es algo del propio ser humano. Y no lo veo adecuado catalogarlo como este bando sí, este bando no. Creo que es algo negativo y punto, no es algo de bandos. Estos sí son buenos y los otros malos. Entonces, sí que es como curioso, que A mí menos me que gusta curioso. defender lo mío. Y Vale. yo siento que mucha gente de izquierdas a veces intenta ir de antirracista y con las cosas que dice o hace se deja más en evidencia. ¿Me entiendes? Dame un ejemplo. Su racismo. Dame un ejemplo. Pues un ejemplo. Necesito Me sabe mal visualizarlo. porque a Ione Belarra la amo, pero hace poco hizo unas declaraciones que me dejaron petrificada. Totalmente, Perdona. totalmente de acuerdo. ¿Quién? Ione Belarra. A ver, vamos. Yo la amo, Por lo pero... del Cuéntame, a ver. hermano de Lamine Yamal, ¿no? Ah, la de Podemos. Sí, Vale, sí, sí, sí. lo vi, Entonces lo vi. yo prefiero decir mi malestar en la comunidad musulmana, expresarlo tal cual yo lo siento, y si hay un 30-40% de racismo, pues mis hermanas, si me quieren, tendrán que tener paciencia y buscar ese diálogo común, porque ellas luego Es como que, claro, que no pasa nada, ¿sabes? Al final, bueno, en fin, esto ya es una cosa que la verdad que da pereza. Entonces, gracias por ver. Like, suscribirse.